Ya nos acompaña para una entrevista el viceministro de Economía, Humberto Colmán. Muy buen día, viceministro, gracias por acompañarnos. Muy buen día, un gusto estar en tu programa, un saludo cordial a toda la audiencia. Bueno, y se reglamentó finalmente, comunicaban desde el Poder Ejecutivo, el presupuesto general de la Nación 2020. ¿Ya empieza a ejecutarse entonces, viceministro? Sí, efectivamente fue reglamentado el presupuesto la semana pasada y digamos que inicia el ciclo presupuestario de ejecución. Esta semana empezó el pago de lo que tiene que ver con la deuda flotante, que en realidad son obligaciones que quedaban pendientes de pago del año pasado. Así que efectivamente este decreto reglamentario establece ciertas reglas en cuanto a la ejecución de las entidades públicas, busca mejorar la calidad del gasto. Recordemos que este decreto reglamenta la ley de presupuesto del año 2020, una ley de presupuesto que por primera vez tiene unos indicadores para evaluar la calidad del gasto público y los resultados más bien, ¿verdad?, de las políticas públicas, ¿verdad? Tenemos indicadores que tienen que ver con la cobertura de servicios públicos, de tasa de escolaridad infantil, de la primera infancia, de tasa de mortalidad infantil y muchos otros indicadores, con lo cual se va a evaluar entonces la ejecución del presupuesto, no solamente por la ejecución financiera, ¿verdad?, sino que sobre el impacto que va a tener este presupuesto sobre estos indicadores. ¿Cómo se va a dar esta evaluación? ¿Quiénes van a ser los encargados? ¿Se va a dar dentro del Poder Ejecutivo? ¿Cómo se establecieron los indicadores también? Sí, mira, desde el momento de la misma preparación del presupuesto son las mismas entidades las que dijeron cuánto necesitamos y a qué objetivo apuntamos, ¿verdad? Entonces ellos definieron cuáles son sus, digamos que sus indicadores meta en cuanto a cobertura de educación, en cuanto a tasa de mortalidad infantil, por ejemplo, como mencionaba antes. Entonces, por lo tanto, una vez que se cierre este ejercicio fiscal, vamos a hacer la evaluación financiera, como habitualmente se hace con el informe financiero en abril de cada año, pero también se va a evaluar si se alcanzó o no estos indicadores o esos objetivos en materia de educación, salud y otros, las instituciones, digamos, que tienen indicadores en cuanto a su gestión más allá de la ejecución financiera. Con la ejecución, con el reporte, este informe de ejecución que hace cada entidad. Exactamente, sí. Excelente. Bueno, hace poco también celebraban muchos analistas del mercado local, mismo las autoridades locales, la colocación de una nueva partida de bonos soberanos. Sí, así mismo. Y ahí vale la pena darle un poco de contexto a esto, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de una emisión de deuda que es parte, digamos, que de los desembolsos de crédito público que el país va a recibir este año. Nosotros vamos a recibir unos desembolsos por más o menos unos 1.500 millones de dólares, de los cuales estos 450 tienen que ver con bonos soberanos, el resto con organismos multilaterales. Estos montos parecen muy grandes, ¿verdad? Pero en realidad es apenas un 11% de todo el presupuesto general de gasto de la nación, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pero esta emisión de bonos de vuelta eleva la deuda, es alrededor del 23% del Producto Interno Bruto con esta emisión. Estamos hablando de un nivel de emisión de este año que representa menos del 10% de toda la recaudación tributaria y alrededor del 6% nada más de todos los ingresos del Estado. Es decir, lo que estoy diciendo con esto es que los niveles de emisión son perfectamente sostenibles y nosotros tenemos, digamos, que una garantía muy importante en la Ley de Administración Financiera Pública, que dice que todos los recursos de la emisión solamente pueden usarse para gasto de capital, esto es, inversiones o repago de capitales de deuda anteriores. Entonces, esa es otra garantía adicional que nosotros tenemos. Y digamos que la lógica de seguir apostando a esta fuente de financiamiento también tiene que ver con una situación coyuntural, ¿verdad? Como nunca antes en el mundo, nosotros tenemos un contexto de tasas de interés muy bajas en el mundo, ¿verdad? De hecho, hay algunos países como Alemania y otros países de Europa que hoy día tienen tasas de interés negativas sobre su deuda. O sea que, y en el caso de Paraguay, como en esta última emisión, efectivamente se festejó que en lo que tiene que ver en el financiamiento de 30 años, en un bono de 30 años, es la tasa de interés más baja que hemos conseguido en nuestra historia. Es la primera que habíamos conseguido fue del orden del 6%, el primer bono de 30 años, y este último bono de 30 años tuvo una tasa del 4,45%. Entonces es la tasa más baja que hemos conseguido, un financiamiento a largo plazo en buenas condiciones.
todos los recursos destinados a inversión y por lo tanto creemos que eso va a tener un retorno positivo para la economía. Bueno, ¿a qué se debe, viceministro, este porcentaje que usted menciona de tasa de interés, la más baja en la historia? ¿Y qué significa esto en términos un poquitito más simples para nosotros en general, para los que estamos observando como deuda Sí. y no como un recurso financiero como usted está mencionando? Correcto, mira, eso tiene que ver con el costo finalmente del dinero al cual accedemos. ¿Verdad? Nosotros tenemos que pagar por el dinero, obviamente en algún momento a los 30 años tenemos que devolver todo el monto prestado, pero cada año se paga, digamos que un interés por ese dinero prestado, ¿verdad? Ese interés, como decía, es del 4,45%. ¿A qué se debe que sea tan bajo? Hay una serie de factores, entre ellos que las tasas de interés en el mundo son más bajas desde hace bastante tiempo, desde más o menos del año 2008, después de la gran recesión en el mundo. Digamos que los bancos centrales inyectaron un montón de liquidez, pero además de eso, digamos que países como China, que tenían, digamos que un superávit en cuenta corriente, fueron bajando las tasas de interés en el mundo y eso se ha mantenido en los últimos años, ¿verdad? Entonces esa es una fuente. La otra fuente es que Paraguay fue desde el año 2013 emitiendo bonos en el mercado internacional y cada vez se lo conoce más, ¿verdad? Desde ese tiempo a esta parte podemos decir que Paraguay ha demostrado ser un país serio en cuanto al cumplimiento del compromiso de la deuda, del pago del interés en tiempo y forma, y por lo tanto eso significa que el riesgo o la tasa de interés que le cobran a Paraguay por el riesgo a Paraguay también ha venido bajando, ¿verdad? Entonces nos ven como buen pagador y por lo tanto mejora nuestro perfil crediticio, ¿verdad? Entonces, esa es otra fuente por la cual esa tasa de interés es más baja. O sea, finalmente esto tiene que ver con el costo del dinero prestado, ¿verdad? Los intereses que pagamos cada año, ¿verdad? Entonces, hoy estamos alrededor del 4,5%, una tasa más baja que hemos tenido en la historia. En síntesis, nos estamos portando bien, pagamos nuestras deudas, entonces nos prestan con confianza, podemos decir. Sí, totalmente. Y yo creo que hay un punto importante también a mencionar, es que muchas veces la gente tiende a hacer el análisis del endeudamiento del Estado como el endeudamiento de una persona, ¿verdad? Y realmente son cosas muy diferentes, ¿verdad? Porque nosotros como personas, como seres humanos, tenemos una esperanza de vida de 70 años, un poco más de 70 años. El Estado está acá desde el inicio de la historia y probablemente va a seguir hacia adelante. Entonces el Estado, como ningún otro agente, tiene la posibilidad de refinanciarse, casi te diría hasta el infinito, ¿verdad? Toda vez que uno se maneje o toda vez que el Estado se maneje sus finanzas de manera razonable, prudente, va a poder siempre refinanciar. Entonces lo importante acá es ver si los intereses que tenemos que pagar cada año por la deuda podemos sostenerlo o no, ¿verdad? Toda vez que manejemos bien nuestra deuda. Entonces esa es la comparación importante a hacer. Nosotros estamos pagando en concepto de intereses más o menos un 0,8 del PIB, que son poco más de 300 millones de dólares al año. Eso se tiene que pagar con ingresos tributarios de acuerdo a nuestra legislación. Eso es importante también mencionar porque algunos países emiten deuda para pagar intereses, lo cual no es nuestro caso. Nosotros pagamos intereses con ingresos tributarios. Los ingresos tributarios son más o menos 10% del PIB. El pago de intereses es 0,8, o sea, apenas un 8% de toda la recaudación tributaria se destina al pago de intereses. Mientras que, por citar algunos ejemplos, Brasil, por ejemplo, 32%, casi un tercio de los ingresos del Estado se destina al pago de intereses. Argentina, un 15%. Entonces, nosotros estamos realmente en una situación todavía muy cómoda para sobrellevar este nivel de endeudamiento, que finalmente hay que verlo también como una fuente de financiamiento del desarrollo. Si yo estuviera ya en una situación con una deuda del 30 o 40% del PIB, serían otras circunstancias, ¿verdad? Donde probablemente tendría que empezar a ver otra fuente de financiamiento. Hoy, con un nivel de deuda del orden del 22-23% del PIB, es todavía una fuente válida para financiar la infraestructura. Y por supuesto, apostamos también a seguir mejorando los ingresos fiscales. Recordemos que el año pasado se aprobó una ley de modernización y simplificación tributaria que nosotros tenemos la confianza que nos va a dar más recursos tributarios a partir del año que viene, en particular 2021. Por lo tanto, vamos a empezar de vuelta a financiar también infraestructura con recursos tributarios. Usted menciona que los intereses se tienen que pagar con ingresos tributarios, pero mucho escuchamos noticias y demás y de repente el paraguayo común no entiende de qué se trata la emisión de deuda para pagar deuda. De eso se comenta mucho también. Explíquenos un poco más sobre eso. Exactamente, es lo que te decía recién, ¿verdad? Que si cuando nosotros tomamos un dinero prestado, ¿verdad? Tenemos que devolver ese dinero prestado, pero también pagar los intereses que sería el costo de ese dinero, ¿verdad?
Estas son las dos cosas, el capital, el monto prestado y los intereses que tenemos que pagar por acceder a ese dinero, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es que parte de esa emisión usamos para pagar el capital de deudas anteriores, ¿sí? Y es lo que yo te decía antes, ¿verdad? El Estado, como tiene un horizonte de vida mucho más amplio que los mortales, tiene la posibilidad de refinanciarse indefinidamente. O sea, ¿qué es lo razonable hacer? Si yo tengo acceso al financiamiento para refinanciar deudas por orden de vencimientos de capital de deudas anteriores por orden de 300, 400 millones de dólares, ¿no es conveniente hacer eso antes que dedicar parte de la recaudación tributaria y del gasto público que se financia con recaudación tributaria al pago de esos capitales? Lo conveniente es acceder al refinanciamiento de capital, porque si no tendría que hacer recortes de gastos que se hacen con recursos tributarios, lo cual no tiene sentido, ¿verdad? Desde un punto de vista de la administración financiera óptima, eficiente del Estado, lo mejor es ir al refinanciamiento, ¿verdad? Porque eso me permite hacer más cosas, ¿verdad? Porque si yo no hiciera esto, tendría que pagar capital con recursos tributarios, entonces tenía que hacer recorte de gasto público. Entonces nosotros no necesitamos hacer eso, nosotros no estamos en una situación de crisis económica o financiera como quizás lo están algunos países de la región, ¿verdad? Donde sí tienen que tomar medidas de este tipo. Paraguay ha manejado saludablemente su finanza, tiene crédito, tiene, digamos que, credibilidad en el mundo y por eso accede a estas buenas condiciones de financiamiento y por lo tanto puede refinanciarse y mantener, digamos que, sus planes de gasto público. PGN 2020, ¿cuánto contempla en colocación de bonos tanto en el mercado local como internacional? En total estamos hablando de unos 550 millones de dólares. Eso también es una pregunta importante porque una cuestión un poco técnica, ¿verdad? Pero cada año el Estado puede emitir un nuevo bono o reabrir un bono que ya emitió previamente. Nosotros esta vez lo que hicimos fue reabrir un bono del año pasado. ¿Por qué hicimos eso? Porque para hacer un nuevo bono, el mercado internacional te exige como mínimo una emisión de 500 millones de dólares. Pero como nuestra autorización total es de apenas 550, si nosotros emitíamos 500 iba a quedar muy poco para emisión en el mercado doméstico. Entonces por eso optó por hacer 450 y dejar cerca de 100 millones de dólares para la emisión de bonos en el mercado doméstico. ¿Por qué es importante eso? Porque también tenemos que desarrollar el mercado doméstico, el mercado financiero y el mercado de bonos en particular. Entonces, por eso se optó por la reapertura, 450 afuera y cerca de 100 millones de dólares de bonos en el mercado doméstico. En el mercado bursátil, el año pasado celebraron un récord de operaciones y mencionaban justamente esto, que Hacienda está haciendo una mayor apuesta por el mercado local y eso viene en beneficio también de todo el sistema. ¿A qué se debe esa apuesta? Mira, si uno mira un poco la historia del desarrollo financiero de los países, típicamente la emisión de bonos del Estado es digamos que un instrumento muy importante para el desarrollo, ¿verdad? Porque el Estado con sus operaciones fija, digamos que una tasa de interés piso para el mercado. Entonces es importante que el Estado tenga una presencia permanente en el sistema financiero porque va definiendo precios, va definiendo tasas de interés en particular, precios del dinero finalmente. Entonces, cuando uno mira la historia ve que los países en su inicio apostaban por este instrumento y luego empezaron a surgir nuevos instrumentos como las acciones de empresa y otro tipo de títulos, ¿verdad? Y de esa manera se desarrolla el sistema financiero y hay finalmente más financiamiento para la empresa, ¿verdad? Y para las personas, que es lo que realmente importa, ¿verdad? Entonces, es un poco eso. Nosotros apostamos a seguir emitiendo bonos en el mercado doméstico de manera a mantener esa, digamos que, dinámica del mercado y el desarrollo del sistema, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando en esa línea, apostando a que más agentes puedan ingresar al mercado y también adquirir bonos soberanos. Creemos que hay varias oportunidades este año, posiblemente vamos a tener noticias también en ese sentido. Ahora, del monto total que usted menciona, viceministro, que se va a estar colocando este año 2020, ¿para qué está destinado esta colocación de bonos? ¿En dónde se van a estar dirigiendo estos recursos? Sí. Te hablaba al comienzo que los desembolsos totales de recursos de crédito público dentro del presupuesto son más o menos 1.500 millones de dólares. De estos 1.500 millones de dólares, 1.150 va a inversión pública, ¿sí? Y ahí la mayor proporción de esos 1.150 son préstamos de organismos multilaterales. Y hablábamos recién de los bonos soberanos. Los bonos soberanos son una parte de eso. Si miramos solamente los bonos soberanos, estamos viendo entonces que de los 450 emitidos ahora,
un 60%, 65% va a ir al repago de capital y el resto va a ir a inversión pública y pago de capital a organismos internacionales. Que estamos hablando entonces de unos 150, 160 millones de dólares que va a ir a parar a gasto de capital. En cuanto a usted dice inversión pública, ¿inversión qué quiere decir? ¿Se refiere a solo inversión física o qué contempla ese término? Sí, efectivamente, se refiere a inversión física, lo que conocemos como construcción de carreteras, puentes, lo que tiene que ver con construcción de viviendas, sistemas de saneamiento. Todo esto tiene que ver principalmente con el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, ¿verdad? Entonces estamos hablando de obras viales, caminos vecinales, construcción de puentes, obras complementarias para inversiones importantes que están en ejecución, como la ampliación de la ruta 2 y 7, la ruta Traschaco, la Costanera Norte, entre otros. Perfecto. Ahora, mencionaba mucho también usted que nuestra ley establece perfectamente en qué se tienen que utilizar los recursos y un sistema de control. ¿Cómo se da este sistema de control de a dónde van los recursos de los bonos también? Efectivamente, tenemos un mecanismo de control que, por supuesto, tiene que ver con digamos que el control ex ante en la asignación de los recursos, pero también el control ex post y también el control durante la ejecución. A través del Sistema Nacional de Inversión Pública, Hacienda hace un monitoreo sobre la ejecución, que eso es durante el año, ¿verdad? La ejecución de las grandes obras. Y estamos haciendo, digamos que, y este año lo vamos a volver a hacer, visitas a las obras de infraestructura para ver el avance físico real de las obras. Y bueno, y posterior al cierre del año fiscal, por supuesto, vienen los mecanismos de control de la República, post que tiene que ver principalmente con el informe financiero que se hace en abril, y también, por supuesto, con el examen y los análisis que hace la Contraloría General de la República. Viceministro, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes.